18 de febrero de 1983. Viernes Negro, la economía venezolana paralizada. Venezuela, país con una economía rentista, dependía casi en su totalidad de exportaciones petroleras. Desde mediados del siglo XX hasta finales de los 70, el Producto Interno Bruto se disparó por las ventas del hidrocarburo, un crecimiento económico acelerado que no duró mucho tiempo. Por varios años se disfrutó de excedentes de la renta petrolera. Tres factores como deuda externa, fuga de divisas y caída de los precios del petróleo desembocaron en una crisis económica que se evidenció el 18 de febrero de 1983, fecha que se conoce como el Viernes Negro. ¿Cómo un país con tanto ingreso petrolero más alto del siglo XX pudo llegar a una situación como esta? Irónicamente, bajo los gobiernos del punto fijismo, el endeudamiento externo del país se incrementó vertiginosamente en solo 10 años. En 1974, el expresidente Rafael Caldera entregó el gobierno a Carlos Andrés Pérez, de 1974 a 1979, con una deuda de $600 millones. A partir de ese momento y hasta el gobierno de Luis Herrera Campins, de 1979 a 1984, ese monto llegaría a la sorprendente suma de $36.200 millones. Muchos recordarán del dólar a 4.30 bolívares en tiempos de la Venezuela Saudita. Se cree que por la bonanza petrolera que hubo en el país a mediados de los 70, se produjo una sobrevaluación del bolívar. La moneda local parecía muy fuerte y era de fácil acceso. Con ingresos petroleros superiores a los que nunca antes se registraron, la fuga de capitales no tuvo precedentes. Eran tiempos en que la clase media viajaba con frecuencia a comprar en Miami, y los empresarios se acostumbraron a que las ganancias las convirtieran en dólares. Los grandes capitales de Venezuela se colocaban en bancos de los Estados Unidos y Europa. Debido al racionamiento de energía que algunos países industrializados acordaron en realizar, la demanda de crudo en el planeta disminuyó y el precio del barril de petróleo descendió considerablemente. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, recortó la cuota de producción a sus miembros. La suma de ambos factores hizo que los ingresos venezolanos sufrieran una fuerte caída. El panorama no era alentador. El consumo dentro de Venezuela era superior a los ingresos. Las importaciones superaban a las exportaciones, que provocó un déficit en 1983. Ese mismo año se vencía el plazo de cancelar a la banca internacional el 50% de la deuda contraída. Estos factores dieron pie a una situación difícil de sostener para una economía dependiente, en su mayoría de la renta petrolera. La fragilidad del sistema llevó al gobierno de Luis Herrera Campins a tomar medidas de austeridad, a establecer un control de cambios al que se le denominó RECADI, régimen de cambios diferenciales, y prohibir las importaciones de artículos suntuarios como perfumes, lencería, bebidas alcohólicas, entre otros. Desde aquel Viernes Negro, fecha que marcó el final de una era de bonanza y el comienzo de la mayor crisis económica que ha sufrido Venezuela, un duro golpe a la economía del país. El viernes 18 de febrero del año de 1983 suele ser recordado como el día en que el bolívar sufre la mayor devaluación de su historia, lo que llevó a la administración de Herrera Campins a recurrir a la restricción obligada de divisas, aunada a una caída desmesurada en el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Esta fecha marcó el final de un largo periodo de estabilidad cambiaria y de precios, así como el inicio de una nueva era de devaluación, inflación y fuerte recesión. El gobierno de Luis Herrera Campins formuló salidas a la crisis que solo acentuaron la corrupción y la malversación de capitales. Con esto se incrementa la deuda externa, lo que reflejó su incompetencia en materia económica. Venezuela se sumó a la fila de países deudores, contrario a las expectativas del gobierno en torno a que la crisis sería transitoria. La situación derivó en la fuga de más de $60 millones. Tal pérdida ocurrió gracias a un invento que pasaría a la posteridad por ser célebremente corrupto, RECADI,
Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales. Sirvió para innumerables irregularidades en el uso indebido de dichas divisas, lo que se tradujo en tráfico de influencias y desangramiento de la nación. El impacto que provocó en la población venezolana fue una inflación violenta, por ser Venezuela importador de materia prima, bienes acabados, maquinarias, etc. Todo se encareció, incluyendo los productos importados. Desde la elección del presidente Hugo Chávez Frías, el gobierno venezolano ha hecho un especial esfuerzo por introducir nuevas tecnologías para maximizar la eficiencia en los sistemas de recaudación tributaria. Política que ha tenido frutos muy positivos, que han permitido que la recaudación tributaria sea una de las principales fuentes de ingresos del Estado, aparte de la renta petrolera. El objetivo del gobierno bolivariano es financiar proyectos de inversión social en el área de infraestructura, educación, salud y otros sectores estratégicos. La República Bolivariana de Venezuela ha pagado completamente la deuda que mantenía con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esta acción evidencia la responsabilidad del país al cumplir sus compromisos de deuda. Venezuela, a pesar de ser un país rico en recursos petroleros, por mucho tiempo la pobreza afectó a la mayoría de la población venezolana. Una serie de duras reformas económicas, impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, un alto porcentaje de venezolanos vivían en pobreza. El comandante Hugo Chávez, desde antes de su elección como presidente, denunció el impacto negativo que la pobreza estaba causando en el país, al forzar a millones de ciudadanos y ciudadanas a los márgenes de la sociedad, excluyéndolos de la vida social, económica y política del país. Los altos niveles de pobreza estaban disminuyendo la fe del pueblo en las instituciones democráticas del país, al tiempo que nos alejábamos de la senda del desarrollo. Soy sordo. Hablo más o menos. Que viva Rafael Chávez. Venezuela, mi Venezuela. Eres la madre de los hijos de Simón. Venezuela, es Venezuela. Es el legado que mis hijos vivirán. Venezuela, mi Venezuela. En toda América tu nombre escucharán.